Actividad 2.6.4. Teniendo en cuenta la información mostrada en el ejemplo de Linux descrito al comienzo de esta sección, responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de red que utilizan los colaboradores de Linux para coordinar su funcionamiento? Extensión mínima 5 líneas. Nota: las redes pueden mezclarse. Bien, en esta nueva actividad seguimos trabajando la sección 2 de nuestro texto llamada Las organizaciones y la comunicación. En esta sección, llamada El ejemplo de Linux y el poder de las redes de colaboración, vamos a analizar el caso de este sistema operativo que representa el ejemplo más importante de trabajo en red en la historia de la computación. Vuelvo a reiterar, antes de seguir, la importancia de leer el texto de autoaprendizaje, porque toda la información necesaria para poder desarrollar la actividad aparece aquí. En esta actividad debemos dar una explicación, y generalmente la dificultad en este tipo de cuestionamiento es que nos quedamos sin contexto o sin las palabras o información suficiente para poder argumentar nuestra respuesta. La pregunta aquí es, ¿por qué el ejemplo de Linux? Elegimos el ejemplo de Linux porque en este ejemplo, valga la redundancia, nos muestra un sistema operativo que está presente en el 75% del mercado de la web, soportando servicios de Facebook, Google, Twitter, etc. Es decir, que en la actualidad está presente en la mayoría de las herramientas que permiten comunicarnos. Y como ustedes podrán ver en el texto, todo comenzó con un mensaje publicado por un estudiante universitario, como usted, en un foro, un chat de una página de internet. Les vuelvo a repetir, tiene que leer el texto, aparece toda la información necesaria, tiene que poner mucha atención y tratar de comprender este ejemplo tan importante que aparece en nuestro módulo. Una vez que logremos comprender este ejemplo, vamos a analizar tres tipos de estructuras de red que aparecen en la actualidad. Como ustedes pueden ver acá en el texto, existen tres tipos de estructuras de red que vamos a trabajar. La primera es la red centralizada, que aparece acá al lado izquierdo en color azul, con estos puntitos que son los nodos. La segunda es la red descentralizada, que aparece aquí en el centro, en color rojo. Y la tercera es la red distribuida, que aparece aquí a la derecha en color amarillo. En la primera, las redes centralizadas, todos los nodos dependen de un centro. Bien, un ejemplo representativo en la actualidad de este tipo de estructura de red es los sistemas de información clásicos, como la televisión, la radio, el diario. En un principio, cuando nosotros teníamos televisión, todo lo que veíamos dependía de la estación central o del canal matriz, de la casa matriz de televisión. Si la casa matriz o la central se caía, todos quedamos sin información. Y también nos podemos dar cuenta que en este sistema de red, vuelvo a recordar, estamos viendo la red centralizada, la información solamente se mueve en un sentido, o sea, desde la estación televisiva hasta nuestros aparatos de televisión. Era imposible en esa época tratar de enviar información de vuelta. En la actualidad todo esto ha cambiado a través de Internet. Nosotros podemos enviar información, retroalimentar. La mayoría de los medios que están presentes se pueden retroalimentar a través de el contacto que tenemos en la red, en la web. Perdón. La segunda es el modelo de red descentralizado, que crecen a partir de un nodo central o de la interconexión de varios nodos centrales de redes centralizadas. En este tipo de estructura de red podemos ver que hay un poco más de flexibilidad. Ya no es tan, o sea, si se cae un nodo, como los que aparecen aquí, si se cae un nodo, por ejemplo, que aquí estoy indicando con el cursor, no implica que toda la red deje de funcionar. En el modelo descentralizado, crecen a partir de un nodo central o de la interconexión de varios nodos centrales de redes centralizadas. La caída de uno de los nodos centralizados conlleva la caída de uno o más nodos de la red. El principio que la rige es adhesión y participación. Como ustedes pueden ver acá en este dibujo en el centro, la caída de un nodo, como el que estoy indicando aquí en el cursor, no implica que toda la red siga desconectada. Un ejemplo de esto es el gobierno. Si ustedes se dan cuenta,
Generalmente en las noticias siempre se hablaba, o los políticos hablan de descentralizar. Tenemos que descentralizar el país. Y esto es dejar de darle importancia aquí a lo que ocurre en Santiago y potenciar los gobiernos regionales. Entonces, si lo ponemos desde ese punto de vista, el centro podría ser la moneda y cada uno de estos centros que existen alrededor de la moneda vendrían siendo los gobiernos regionales. Y cada uno de los otros puntos que está alrededor podría representar las municipalidades. Y así se sigue abriendo esta red también con las juntas de vecinos, etc. Bueno, y el tercer modelo de red es el modelo de red distribuida, que en la actualidad es difícil encontrar un modelo aplicado a la sociedad. Un ejemplo de esto en la naturaleza es nuestro modelo de conexión neuronal. Las neuronas crean redes con esta forma. El hecho de que un nodo o una neurona deje de funcionar no implica la caída del resto, en lo absoluto. Sigue siendo un modelo de red bastante robusto ante la caída de nodos. Bueno, los nodos son estos puntitos donde entra o sale información. Nodos son puntos donde entra o sale información. Algunos elementos claves de estas redes es el efecto red o la ley de Metcalfe, que dice que mientras más miembros tiene la red, más valor tiene para alguien que no es parte de esta red incorporarse y más valor esta persona le va a agregar a la red. Entonces aquí aparece un ejemplo que lo explica, usted lo puede leer con mucha atención en su casa. Y también aparece que, otro punto importante, que las redes son fenómenos exponenciales. Y esto se puede representar a través del ejemplo. ¿Por qué? Porque las redes crecen de manera exponencial a medida que se suman colaboradores. No es un efecto lineal. Lineal quiere decir que es una línea, un gráfico se representa con una línea recta. Esto se representa con una curva exponencial. Y lo tercero es el poder de colaboración de masas. Las comunidades se contactan en red mediante una plataforma de colaboración. Un ejemplo de esto muy importante es el que vimos de Linux y el ejemplo de Wikipedia, que es la enciclopedia libre. Cualquiera puede aportar información. Resumiendo, en esta actividad debemos poner mucha atención en el ejemplo de Linux y relacionarlo con estas estructuras. Como dice el enunciado, las redes se pueden mezclar. El ejemplo, lógicamente, no va a representar a la perfección un tipo de red, tal como aparece en el texto. Pero nuestro objetivo es lograr hacer una relación y que usted pueda expresarla en palabras simples. Vuelvo a reiterar que es importante que ponga atención con su ortografía, redacción y el vocabulario adecuado. La extensión mínima son 5 líneas.